Como bien sabemos, septiembre es un nuevo mes para los beneficiarios del programa de SNAP EBT, también conocido como el Programa de Asistencia Nutricional. Pues en este mes de septiembre tuvimos grandes cambios en los requisitos laborales para los beneficiarios para que ellos puedan continuar recibiendo dinero de este programa. Pero no es el único cambio que también tenemos, ya que este es el último mes que estaremos viendo los montos que recibimos normalmente, ya que este próximo mes de octubre tendremos el nuevo aumento para el SNAP EBT. Alrededor de 42 millones de beneficiarios que reciben parte del programa de asistencia nutricional suplementaria están esperando saber cuándo es que se va a aumentar estos beneficios para el próximo año 2024 y cuándo es que va a entrar en vigor este incremento. Y es que esto se da gracias al ajuste por costo de vida, el COLA, el cual permite un incremento de beneficios al año. Y este se aplica para quienes reciben los ingresos de la Administración del Seguro Social y quienes también reciben ingresos de SNAP en su tarjeta EBT. Pero lo que no saben muchos es que existe una diferencia tanto en el COLA para el Seguro Social como el COLA para el SNAP EBT. Este subsidio federal tendrá un aumento a partir del 1 de octubre. En cambio, los del Seguro Social recién comienzan a recibir el aumento el próximo año, desde enero del 2024. Pues este próximo mes de octubre, los beneficiarios podrán recibir este nuevo aumento, el cual ya se sabe que va a ser un promedio del 3%. Para el año 2023 el incremento fue del 8.7% y en el 2021 fue de hasta 5.9%. Y es que estas nuevas cantidades son una manera de la cual no se vean tan mermados los ingresos de los estadounidenses por culpa de la inflación. El programa de asistencia nutricional suplementaria es el más grande que tiene el gobierno de los Estados Unidos para poder combatir el hambre y las deficiencias alimentarias. Esta es liderada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, aunque lo que sí se sabe es que cada estado es quien se encarga de determinar la elegibilidad, los requisitos y las cantidades que debe recibir cada hogar. Los pagos se hacen a través de la tarjeta EBT, la cual pueden cambiar de nombre en los diferentes estados del país. Con esta usted puede pagar en diversos supermercados y también en mercados agricultores, aunque solamente se dejará adquirir alimentos elegibles. Pues perfecto. De acuerdo a la Ley de Alimentos y Nutrición del año 2008, los COLA entran en vigencia a partir del 1 de octubre cada año. Lo mismo será en este año 2023. Los montos van a quedar de la siguiente manera si es que tomamos la perspectiva de un promedio de 3%. La asignación máxima para una familia de 4 personas en los 48 estados de Estados Unidos y DC será de $973. Actualmente el beneficio promedio es de $939. Las asignaciones máximas para una familia de 4 será de $1,248 y lo máximo ahora será de $1,937 en Alaska. En las islas de Guam, la asignación máxima para una familia de 4 personas será de $1,438. La asignación máxima para una familia de 4 personas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos será de unos $1,251. Y luego tenemos en Hawái, donde las asignaciones máximas para una familia de 4 personas va a disminuir a $1,759. Exactamente, estos serían los montos máximos que ustedes podrían estar recibiendo para una familia de 4 personas elegibles en un hogar. Pues si usted es solo una persona que recibe en cada hogar, puede sacar más o menos los números que estarán recibiendo a partir de los datos que nosotros les hemos informado. Pues como les mencionamos, este último mes de septiembre es el último mes en el cual veremos los beneficios como se está recibiendo normalmente en este año 2023. Pero es que muchos no saben cuál es el nivel más alto de ingresos que se puede obtener actualmente. Por ahora, para septiembre de este 2023, el límite de ingresos mensuales bruto para los hogares estadounidenses son del 130% del nivel de pobreza actual a nivel federal. Este 1 de septiembre se marcará un antes y un después para los que millones de personas reciben beneficios del programa de SNAP. Pues esto tiene mucho que ver con que entran en vigor estos nuevos requisitos laborales que se están solicitando,
para poder permanecer en el programa más grande en contra de la hambruna. Si lo que tú quieres saber es cuáles son los límites de ingresos para SNAP, tienes que saber que estos se basan en el nivel federal de pobreza. El ingreso mensual bruto debe ser igual o inferior al 130% de la línea de pobreza federal, aunque algunos estados, como ser Alaska y Hawái, tienen límites máximos más altos. Estos van cambiando para cada año y para el siguiente periodo, el cual abarcará desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024. Esta será una cantidad más elevada. Por ahora, para septiembre de este año 2023, el límite de ingresos mensuales bruto para los hogares estadounidenses son del 130% del nivel de pobreza federal. Para hogares de una persona, $1,473 para 48 estados en los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Luego para Alaska son $1,841 y para Hawái $1,694. Para hogares de 2 personas, $1,984 para los 48 estados en todos los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Y para Alaska son $2,480 y para Hawái $2,282. Para hogares de 3 personas son $2,495 para los 48 estados y el Distrito de Columbia. Y para Alaska $3,119 y para Hawái $2,870. Para hogares de 4 personas, $3,007 para 48 estados y el Distrito de Columbia. Y para Alaska $3,759 y para Hawái $3,458. Para hogares de 5 personas, $3,518 en los 48 estados y el Distrito de Columbia. Para Alaska, $4,398 y para Hawái, $4,047. Para hogares de 6 personas, $4,029 en los 48 estados y el Distrito de Columbia. Para Alaska, $4,398 y para Hawái, $4,047. Para hogares de 7 personas, $4,541 en los 48 estados y el Distrito de Columbia. Para Alaska, $5,676 y para Hawái, $5,223. Para hogares de 8 personas, $5,052 en los 48 estados y el Distrito de Columbia. Para Alaska, $6,315 y para Hawái $5,811. Recordemos que por cada miembro adicional son $512 en los 48 estados y el Distrito de Columbia. Para Alaska son $640 y para Hawái $589. Si bien el programa de SNAP es parte integral del Departamento de Agricultura, la USDA, los estados y los territorios individuales son quienes se encargan de administrar sus programas. Cada uno de ellos determina también las reglas de elegibilidad, las cuales pueden ver de un lado a otro. ¿Quiénes pueden solicitar los cupones de SNAP? En términos generales, las personas que cubran con los siguientes requisitos: personas que trabajen por salarios bajos o tiempos parciales, personas que estén desempleadas, personas que hayan recibido un pago de asistencia pública, personas mayores o discapacitadas y también de bajos ingresos. También entran las personas sin hogar. ¿Qué cantidades se les asignan a las personas de cupones de SNAP? Pues bueno, las cantidades de beneficios que una persona o una familia pueden obtener se basa en un cálculo, el cual se hace a través del 30 Food Plan de la USDA, la cual es una estimación de cuánto cuesta comprar alimentos para poder preparar una comida nutritiva en casa a un precio bajo.